Que Dios les bendiga, gente hermosa, gente linda, gente bendecida por Dios. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gusto, un gustazo estar con ustedes en este sábado 21 de agosto de 2021. Hoy estamos en el día 34 de nuestra serie de devocionales Amigo de Dios. Y hemos terminado esta historia que está encerrada por la promesa de Dios a Abraham. Ya vimos el clímax, la prueba de Abraham cuando le piden a su hijo Isaac y la bendición y todo lo que aprendimos y estuvimos meditando durante varios días en el pasaje capítulo 22. Hoy continuamos lo que sigue de la historia, que aunque realmente la historia digamos que ya ha concluido, ha llegado a su clímax, pero sigue habiendo algunos episodios en la vida de Abraham que son algo así como el epílogo, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes días, estar estudiando las siguientes historias en el que se sigue tocando el tema de la promesa y algunas historias que conectan a Abraham con las siguientes generaciones de patriarcas, Isaac y los siguientes. Y también estudiaremos en los siguientes días algunos pasajes del Nuevo Testamento en los que se nos habla de Abraham para cerrar por completo nuestro estudio a partir de la vida de Abraham y que hemos titulado Amigo de Dios. Y bueno, me gustaría de manera simbólica nada más que termináramos en 40 días de estar estudiando Amigo de Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 23 de Génesis. Es un capítulo, pues no largo, pero pensé yo, me vi tentado a decirles como siempre, ahí léanlo en su casa y aquí ya nada más lo narro, pero me ha gustado esto que hemos hecho de ir leyendo la Biblia y comentándolo verso a verso. No sé si a ustedes les gusta, ahí me comentan después. Si no, volvemos al método de antes. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos bendices, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos has hablado tanto, Señor, en estos 34 días. Hoy, Señor, seguramente no será la excepción. Permítenos tener los oídos bien abiertos, Señor, el corazón dispuesto por escuchar tu palabra, que todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser entero te escuche y te obedezca. Te pido bendición para cada persona, que tu palabra venga. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis queridos hermanos. El día de hoy el devocional se llama Amigo de. Y bueno, la verdad, ¿por qué se llama Amigo de? En buena medida porque ya se me acabó la creatividad y ya no sé cómo ponerle a estos devocionales. Pero bueno, las tres enseñanzas son con la letra D. Vamos a tener tres enseñanzas con la letra D. Y pues como me gusta la historia, ustedes saben que se le llama el día D. En realidad se le llamaba así al primer día de cualquier gran operación militar. Pero el gran día D más famoso de toda la historia es el 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía para iniciar la gran operación militar que pretendía poner fin a la Segunda Guerra Mundial, liberar Francia y llegar hasta Alemania, hasta la capital alemana, para poner fin, capturar a Hitler y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, fue un día importantísimo. Si ustedes quieren ver una escena maravillosa del día de, vean la primera escena, que son como 17 minutos en la película Rescatando al Soldado Ryan. Y bueno, más allá de que es violenta, porque efectivamente fue un día violento, la película es hermosa, pero nos habla de un momento especial, de algo importante que está pasando, y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Cada día con el Señor es un día de, porque cada día Dios viene a nuestro corazón, conquista nuestro corazón, y nosotros somos desafiados también a presentar una respuesta a nuestro Señor. Entonces, amigo de desafío, y ahorita vamos a ver las tres enseñanzas. Vamos a leer el pasaje entonces y ver a qué nos referimos, mis queridos hermanos. Dice así Génesis 23. Lo voy leyendo y lo voy comentando. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y llorar por ella. 127 años vivió Sara. Si nació su hijo cuando ella tenía más o menos 90 y algo, pues ahorita su hijo ya tenía veintitantos años, estaba acercando a la madurez, ¿verdad? De un adulto, un joven, el hermano Isaac. Y vivían en Hebrón, que posteriormente va a ser la capital del rey David en la tierra de Judá, una ciudad muy importante. Y Abraham, por supuesto, hizo duelo y lloró por su esposa. Versículo 3. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Ed. Perdón, no les dije, estamos leyendo la Biblia de las Américas, la versión de las Américas. Y Abraham habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque se nos habla de que Abraham todavía no posee la tierra. Dios ya le dio hijos, Dios ya le dio bendición, Dios ya le dio un pozo, es lo único que tiene Abraham, un pozo, pero no tiene
pedazos de tierra propios, anda vagando y le dice a la gente, a los hititas en este caso, extranjero y peregrino soy entre vosotros, denme una propiedad, una sepultura entre vosotros, para que yo pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Eso de sepultar a tu gente en aquella época era importantísimo, porque había una gran conciencia de comunidad, somos un pueblo y nuestros antepasados son parte de nosotros, son parte de nuestra comunidad, y se honraba la memoria de los antepasados de una manera muy importante. Y entonces Abraham necesita un lugar. En aquella época se sepultaba no como hoy lo hacemos, digamos, cavando en la tierra y enterrando a la gente, sino que en aquella época se sepultaba poniéndolos en cuevas, y ahí se metía a la gente, y a menudo eran cuevas familiares donde se iban poniendo todos los familiares, y de hecho eso pasó, y estamos viendo el inicio de esa tradición para el pueblo de Israel. Y los hijos de Et respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, Señor nuestro, tú eres un príncipe poderoso entre nosotros, sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Le dijeron, toma el que quieras. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de manera muy respetuosa de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos diciendo, si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que le pertenece, que está al extremo de su campo. Esta historia es interesantísima porque nos muestra, como historiadores, nos muestra cómo eran las relaciones en aquella época, cómo se hacían transacciones, compraventa, negociaciones. Estamos literalmente viendo un documento antiguo que nos habla de la compraventa. Es un negocio el que se está haciendo, y podemos ver cómo se realizaban estos tratos en la antigüedad. Y bueno, una de las cosas que sabemos de la antigüedad era que a menudo las personas, cuando pedían favores, cuando pedían ayuda, lo hacían a través de intercesores, a través de alguien que mediara entre el benefactor y el que está haciendo la petición. Y eso es exactamente lo que hace Abraham. Les dice a los hijos de Ed, por favor, intercedan por mí con Efrón, para que me dé la cueva de Macpela donde quiero sepultar a mi mujer. Y continuó diciendo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Abraham está pidiendo testigos, que haya gente que vea que va a haber una transacción decente, honesta y justa. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, ¿se acuerdan que dijimos que la entrada de la puerta de la ciudad era el lugar de las transacciones? De ahí es donde Abraham hacen toda esta negociación. Y bueno, se enfatiza en el texto que hay gente viendo y que va a ser una transacción justa. No, señor mío, escúchame, dijo Efrón hitita, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu difunta. Efrón le dice, tómala, ni siquiera me la tienes que comprar, tómala. La verdad es que por lo que vamos a ver inmediatamente, estamos viendo que Efrón no es que de verdad se la quería regalar. Efrón, esto es clásico, ¿no? Cuando van dos amigos a pagar la cuenta en un restaurante, no, por favor, yo pago. No, por favor, yo pago. Realmente ninguno de los dos quiere pagarla, pero es algo que se tiene que hacer, y más cuando hay testigos, y es parte simplemente de las relaciones cotidianas de aquella época. Y Efrón respondió a Abraham, no es cierto, voy en el versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, se inclinó a hacer una reverencia, todo es esto muy histriónico, y habló a Efrón a oídos, habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo, ahí estaba toda la gente, siempre los testigos, muy importante, te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar a mi difunta. Abraham dice, no, yo te pago, de verdad que te pago. Y entonces aquí podemos ver que hay este clásico, como nosotros cuando vamos al restaurante, este clásico estira y afloja, no, yo pago, no, ¿cómo crees yo pago? Y lo que podemos intuir en una primera instancia es que ninguno de los dos quiere pagar, es simplemente una formalidad. Efrón respondió, pero miren lo que pasa inmediatamente. Efrón respondió a Abraham, versículo 14, diciéndole, Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 ciclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. O sea, como no queriendo la cosa, Efrón le dice, no, ¿cómo crees? O sea, esta tierra, como medio disimuladamente, esta tierra no se debe interponer entre tú y yo, o sea, solamente vale 400 ciclos de plata. O sea, como no queriendo, le dice, te la vendo en 400 ciclos de plata, un poco velado el asunto. Y lo que uno hubiera esperado es que Abraham dijera, ¿cómo que 400 ciclos de plata? Y que continuara esta estiria floja, porque así eran las relaciones de aquella época. Pero lo que encontramos es esto. Y oyó Abraham a Efrón y pesó
a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, medida comercial. Porque aparte, ese de 400 ciclos de plata era una cantidad extremadamente grande. Efrón está queriendo hacer que parezca como muy poquito. Mira, Abraham, ¿qué tanto son 400 ciclos de plata? ¿Qué tanto son 3 millones de pesos? La verdad es que era una cantidad extremadamente grande y lo que se hubiera esperado es que hubiera una especie esta clásica, ¿verdad? Regateo que hacemos los seres humanos cuando se nos pone un precio altísimo. Pero Abraham no. Abraham dice, efectivamente, la peso y te la pago, mis queridos hermanos. Se la pagó. Así el campo de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él. Fíjense cómo todo estaba cerca de aquellos lugares donde Abraham había estado adorando a Dios. Se nos menciona el pueblo de Mamre, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad de la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ahí estaban todos los testigos y vieron que Abraham efectivamente compró de manera justa y honesta esta propiedad. Este es otro de esos ejemplos, como habíamos platicado hace algunos días, en los que se nos presenta una historia como una especie de factura, recibo, una historia que nos hace que es como un comprobante de que compré una propiedad y que me pertenece. Esto tiene que ver con que en aquella época pues no existían recibos, no existían facturas, y Abraham compra esta tierra. Y el campo y la cueva y lo que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. Hasta ahí la lectura bíblica, hermanos. Ya planteamos el contexto. Permítanme ahora dar 3 enseñanzas para nosotros que Dios quiera darnos a través de esta historia. Número 1, da buen testimonio, mis queridos hermanos. Los hijos de Dios, aquellos que creemos en Dios, somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios, y en nuestras relaciones unos con otros, cuando vamos a la tienda, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, representamos a Dios. Se requiere de nosotros que demos buen testimonio, que nos comportemos de manera honesta, que nos comportemos de manera justa, que digamos la verdad, que no mintamos. Abraham es el escogido de Dios para bendecir al mundo, y está relacionándose con otras naciones, con otros pueblos paganos que a lo mejor ni siquiera conocen a Dios, con otros que sí conocen a Dios, como Melquisedec y otros que vimos, Abimelech, pero con otros que ni siquiera conocen a Dios. Y Abraham fue llamado a dar buen testimonio, a ser honesto, a hacer transacciones justas. Qué triste es ver cristianos que hacen trampa. Cristianos que no pagan, que piden prestado y no pagan, que hacen fraude, que hacen negocios chuecos, que roban, que regatean, que venden kilos de 900 gramos. Eso es un cristiano, a lo mejor que ni siquiera es cristiano, y es dar mal testimonio, y es una tristeza. Y hemos sido llamados a dar buen testimonio. Primera letra D. Segunda letra D. Depende solo de Dios. Depende solo de Dios. Una de las razones, quizá la más importante, por la que Abraham no quería que le regalaran la tierra. Abraham le dijo, no me la regales, yo te la pago. Bueno, 400 hijos de plana. Y no regatea. No regatea, sino que dice, te pago el precio justo, y si es exagerado, te lo pago. ¿Por qué? Porque Abraham, 2 cosas quiero decir a este respecto. Abraham quería dejar bien claro que esa era su tierra, que iba a dejarla a las generaciones futuras, y si era un regalo, los hijos de aquel en las generaciones futuras pueden decir, esa es la tierra de mi padre, que se la regaló al tuyo, pero en realidad es de nosotros, y nos pertenece legítimamente, y entonces pudo haber conflicto. Quería que no hubiera duda que esa era su posesión. Y esta historia es importantísima porque es el primer pedazo de tierra, de la tierra prometida que tiene el pueblo de Israel. Y en segundo lugar, Abraham y Dios se necesita dejar claro que dependen solo de Dios, que Abraham depende únicamente de Dios. No se enriqueció y no recibe su bendición de otros que le dan dinero, o de otros que lo mantienen, que le regalan cosas. El cristiano, mis queridos, el creyente, el amigo de Dios, depende solo de Dios, y todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros bienes, viene de Dios, de nadie más, y dependemos de Él. Él es nuestro jefe, Él es quien nos mantiene. Y cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, recordamos esto, que dependemos solo de Dios. Y por último, deja un legado eterno. Ya dijimos que esta es la primera parte de la tierra prometida que entra en posesión perpetua a los hijos de Israel. Abraham quiere asegurarse que antes de morir él, ya se murió su esposa, y él seguramente también ya es viejo, y quiere dejarle algo a sus hijos, dejarle un patrimonio, una posesión. Y aquí es cuando vemos el cumplimiento de la promesa. Una vez más, la promesa en jaque. Dios le había prometido tierra a Abraham, y Abraham no tiene tierra más que un pocito.
Y en este momento Dios le da tierra a Abraham y es Dios el que lo ha bendecido y Abraham tiene los bienes para poder pagar esta tierra. Es Dios el que le da esta tierra y es Dios el que se las dará a su descendencia. Y Abraham quiere asegurarse que su hijo Isaac tenga un pedazo de tierra en el cual habitar, un pedazo de tierra en el cual sepultar a sus familiares, porque dejamos un legado a las generaciones que vienen, mis queridos hermanos. Todo lo que hacemos, nuestras palabras, todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que enseñamos, es un legado para las futuras generaciones. Asegurémonos de que sea un legado que venga de Dios. Da buen testimonio, depende solo de Dios y deja un legado eterno. Gracias, Señor, por este devocional. Te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a ser amigos que dejen legado, que den buen testimonio, Señor, y que dependamos solo de ti. Te pido bendición para los enfermos, Señor, consuelo a los afligidos, prosperidad a los que pasan crisis. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos. Bendiciones.